Vamos ya a dar paso a nuestra primera entrevista, a conversar acerca de la consulta popular, de estas 8 mencionadas preguntas que se encuentran ahora para en la consulta popular poder votar sí o no. La ciudadanía conoce o tal vez desconoce el fondo de cada una de ellas. Por ello hemos invitado hoy a un analista político para que pueda ser él quien nos brinde más información detallada y a fondo y conocer las preguntas, las 8 preguntas de la consulta popular. Así que damos la bienvenida a Rodrigo Gómez de la Torre. Él tiene licenciatura en Ciencias Aplicadas por la Universidad San Francisco de Quito y también ha desarrollado su experiencia profesional como administrador propietario de Hacienda San Cristóbal, Hacienda San Isidro. Es gerente general, ha sido gerente general en Inconsa, en PEX Inconsa, coordinador de proyectos también en esta misma institución, coordinador de proyectos y licitaciones en Azul. Ha realizado varios cursos como taller sobre las asociaciones de agricultores, desarrollo del comportamiento emprendedor y también experiencias de mejoras de productividad, auditores internos de buenas prácticas agrícolas y calidad administrativa también ha sido otro curso que ha realizado en cuanto a su experiencia profesional. Lo que se debe, entonces, damos la bienvenida a Rodrigo Gómez de la Torre. Vamos a comprobar audio y video para continuar con la entrevista. Rodrigo Gómez de la Torre es quien está vía Zoom y saludamos. Buenas tardes, Rodrigo. Bienvenido a este medio de comunicación. Buenas tardes. Grato saludarles. Confío que toda la comunicación y los sistemas telemáticos estén trabajando óptimamente. Sí, correcto. Lo escuchamos bien y también lo estamos viendo. Sí, no se Todo escucha. oídos. Creo que el país requiere cambios estructurales. Es lo primerito que le dejaría como antecedente previo a cualquier tema. Muy bien, lo decíamos ya como introducción, vamos a conversar acerca de la consulta popular, Rodrigo, usted desde su postura como analista político para hacer esto, analizar las 8 preguntas que constan en la consulta popular, recordando que la notificación del decreto ejecutivo con la convocatoria al referéndum y consulta popular activó formalmente este proceso en las urnas. Una vez que el Consejo Nacional Electoral lo acoja, el ente deberá convocarlo en 15 días, que fue que ya se convocó y por ahora era que coincida con las elecciones seccionales, que también se confirmó que va a coincidir con estas elecciones el 5 de febrero, más bien estaba en disputa únicamente lo que serían las papeletas, pero se busca o engloban algunas situaciones, las 8 preguntas de la consulta popular. Para iniciar, ¿por qué nace Rodrigo Gómez de la Torre, cree usted? ¿Por qué nace la consulta popular? Que de pronto los ciudadanos también puedan estar confundidos y decir cuál es el objetivo de llegar a una consulta popular. A ver, yo creo que debemos analizar primero esta consulta popular, que es un compromiso de campaña y que muchos la esperábamos a inicios de gobierno, en el cual uno de los ejes fundamentales era la posible eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, perdón, la pantalla estaba, eh, era uno de los temas fundamentales. De igual manera, estaba en debate algunos temas laborales importantísimos que se los mencionaron en momentos de campaña. Ahora vamos un poco al amplio. Las consultas populares desde hace muchísimos años, y me atrevería a decir desde hace varias décadas, más bien, más allá de las preguntas per se, lo que han servido es para medir la popularidad o no del presidente del momento. Entonces, ahí viene el tema. Una consulta popular, ¿qué es lo que se busca? La idea es realizar cambios estructurales en algún tema crítico de la sociedad y para mejoras políticas y mejoras también en el ámbito técnico-económico del manejo del Estado. Pero hemos visto, por ejemplo, la consulta del año 2011, donde se le metió la mano a la justicia y el presidente de aquel entonces explícitamente lo dijo, fue velada en cierta medida por un debate de casinos y toros, temas que eran intrascendentes a la estructura misma del Estado, aunque podamos tener el debate de entre mucha gente. Ahora vemos una consulta en la cual
se han planteado varias preguntas. Esta consulta desde el gobierno se la ha llamado una consulta ciudadana, sin perjuicio del hecho de que realmente los ciudadanos poco o nada hemos participado y más bien ha sido el Ejecutivo directamente quien ha manejado las preguntas, ha coordinado con la Corte Constitucional y ha ido avanzando, inclusive con los traspiés que se han ido dando en la Corte, pidiéndole que se modifique una pregunta o que se corrija otra, negando otras Ujú, en cierta forma, ujú. y aquí es donde estamos. Habría que ver qué tanto de estas preguntas realmente le dan gobernabilidad a la estructura del Estado más allá de lo que sucede con el gobierno que está actualmente, porque la reforma va a tener que ser, es una reforma que va hacia futuro y que no nos pase lo que nos ha pasado anteriormente, que resulta que años más tarde ciertas reformas han sido inconstitucionales y ahora hay que corrige lo que ya ha corregido, digámoslo así. Las 8 preguntas, como lo decía, engloban diferentes situaciones, pero quienes son partidarios y quienes no dirán voten todo sí por la consulta popular o voten todo no. Y también habrán las opiniones de que no, por ciertas preguntas sí y por estas preguntas no. La primera pregunta, de hecho, ¿está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que ésta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un consejo fiscal? Es la primera pregunta que se encontrarán dentro de las 8. ¿A qué hace referencia precisamente esta pregunta? A mí esa pregunta me genera el primer problema. ¿Quién me garantiza la independencia de la fiscal o del fiscal del momento? Ujú. Entonces, ¿cómo se elige al fiscal? Debería ser la primera parte. Porque en términos generales, la Fiscalía General tiene su grado de independencia. Más bien el problema es a ver, la palabra, quiero buscarle la mejor de todas, pero la incompatibilidad de las acciones de la Fiscalía con las acciones judiciales. La Fiscalía plantea un procedimiento persecutorio contra ahora todos son presuntos delincuentes, aunque sean capturados en flagrancia o haya pruebas contundentes, pero es la función judicial la que toma las decisiones de liberar o no liberar a un delincuente o no, o darle medidas sustitutivas. Entonces, la Fiscalía, más allá de la posible independencia, que creo yo que en buena medida la tiene, se queda corta contra las decisiones judiciales. Entonces, ahí es donde viene el problema, en donde el Consejo de la Judicatura juzga para los dos lados. Pero ¿dónde está actuando el Consejo de la Judicatura? Y vamos de nuevo a lo mismo. ¿Quién elige el presidente del Consejo de la Judicatura y cómo se van dando estos procesos que siguen en entredicho? Entonces, yo sí veo que se requieren instituciones independientes, indiscutiblemente. Creo que el periodo de las instituciones, al ser de más de 4 años, ya le da una suerte de grado de independencia por sobre el gobierno de turno que dura normalmente 4 años y más bien hay que ver cómo desde la ciudadanía ponemos un poco de veedurías o acciones contundentes hacia estas instituciones que sin participar en ninguna sin hacer referencia a ninguna en particular, pues están dejando mucho que desear. Entonces, ¿sería esto la autonomía, que la Fiscalía General del Estado tenga autonomía del gobierno de turno? ¿Se analizaría así esta pregunta? Es que debería tener autonomía del gobierno de turno, indiscutiblemente. Ajá. La fiscalía es el ente perseguidor, digámoslo así, es quien denuncia los delitos, no solamente de acción pública muchas veces, porque uno puede llegar a denunciar a la fiscalía un delito de acción privada, pero llegamos a un punto en el cual hay que ver qué es lo que pasa con la función judicial, que es la siguiente instancia. Se hace un caso, se monta el caso avanza, llegamos a la función judicial y nos sale un agosto en la función judicial. Entonces, no es solamente un tema de capacitación, sino también, perdón, un tema de independencia, sino más bien un tema de capacitación, y perdón el lapsus en ese ámbito, un tema de capacitación para que los procedimientos y los procesos sean llevados adecuadamente, porque muchos procesos están cayendo
por fallas técnicas, por fallas administrativas, no por falta de contundencia en el cometimiento o en la evidencia sobre el cometimiento de los delitos. Sin embargo, esta autonomía también debe tenerla para, como lo dice la misma pregunta, y sancione a los servidores que la conforman a través de un consejo fiscal. Sería algo a la autonomía que adquiera la fiscalía para que haga todas esas acciones que dice evaluar, ascender, capacitar, sancionar a los servidores que la conforman. Y no nos olvidemos que que constitucionalmente también hay una acción de repetición. O sea, más bien debemos saber cómo aplicar esa famosa acción de repetición. Quien comete un delito de ámbito amplio, también ver cómo el ciudadano puede demandar a través de un proceso que se denomina derechos difusos, cómo me afecta a mí la corrupción, por ejemplo, y yo poder demandar privadamente por los efectos colaterales de la corrupción en este caso. Ujú. Y eso es un tema que está muy pendiente de regularse en el Ecuador, porque parecería que fuera un tema tabú para mucha gente en donde no se quiere afrontarlo. Y por ahí también hay que asumir algunas competencias que van a corresponder también tanto al Ejecutivo en materia regulatoria vía decreto o a la Asamblea Nacional a través de revisión o mejoramiento de leyes. En ese ámbito también avancemos con el resto de preguntas, porque son 8 las preguntas que se debería revisar. La segunda dice, ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías enmendando la Constitución? A ver, los convenios internacionales en materia de extradición son convenios bilaterales. Entonces, si vamos a extraditar a un ecuatoriano por alguna razón, por haber cometido delitos fuera o delitos de ámbito internacional, pues obviamente el Ecuador también podrá tener la contraparte. Personalmente creo que la delincuencia no tiene nacionalidad. La delincuencia es un mal que afecta a la sociedad como un todo planetario. No es algo que debería limitarse a una frontera u otra, y más bien buscar mecanismos, y como lo estamos viendo en el Ecuador, muchos presuntos delincuentes aquí en el Ecuador están siendo sentenciados fuera del Ecuador, y este año lo hemos visto en varios casos, como es el tema se habla de que el Contralor Polit está haciendo ayuda eficaz en Estados Unidos. Se habla de que Nielsen Arias lo está haciendo, y más bien hemos visto que cuando se denuncian los temas de lo que está sucediendo fuera del Ecuador con respecto a ecuatorianos que han cometido delitos en el Ecuador, pero con lavado internacional, yo personalmente no quisiera que vengan al Ecuador a basarse en esta justicia, Claro. sino prefiero que estén en una justicia mucho más independiente fuera, para que esos delitos sean sancionados y poder avanzar en la depuración de la cosa pública y el control contra la corrupción, que es uno de los principales males que nos aqueja. Eso es como yo vería. No vería ningún inconveniente, por ejemplo, y más bien vería que el hecho que sea ecuatoriano no lo hace ni más delincuente ni menos delincuente que alguien que tenga otra nacionalidad. Más bien, si comete un delito, tiene que ser sancionado, indistinto a la nacionalidad, y si para eso hay que extraditarlo a otra jurisdicción donde también ha cometido el mismo delito, porque tiene que haberse cumplido esa condición, es lo más correcto y lo más adecuado. Muy bien, en la tercera pregunta tenemos, ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios? Un asambleísta por provincia, un asambleísta provincial adicional por cada 250,000 habitantes, 2 asambleístas nacionales por cada 1,000,000 de habitantes y un asambleísta por cada 500,000 habitantes que residan en el exterior. Es decir, con esto también se reduciría el número de asambleístas que también se encuentran por provincia. A Si ver, es que yo creo obviamente que se elige que sí. y aquí yo creo que hay que analizarlo un poco más a profundidad. Ujú. ¿Qué es lo que necesitamos en la asamblea? ¿Necesitamos cantidad o necesitamos calidad? Porque podemos tener 24 asambleístas, uno por provincia, punto. Solo 24 en total.
y pongamos uno por cada circunscripción internacional, me parece, son tres, Europa, América, Estados Unidos, 27 asambleístas. ¿Eso cambiaría la calidad de los asambleístas o solamente la cantidad? Lo que necesitamos en la función legislativa es mejorar la calidad de los asambleístas. Tener asambleístas que estén debidamente preparados para ejercer el cargo. Total. Entendemos que la Constitución permite la participación generalizada, pero estamos construyendo leyes, estamos fiscalizando. Deberían estar analizando las leyes para corregir las malas leyes y depurar el aparato legislativo. Ni sospechan lo que es eso. Pero ahí viene el otro, ese aspecto fundamental. ¿Dónde vamos a revisar la calidad de los asambleístas cuando si solamente para llegar a ser contralor tiene que tener derechos políticos y me parece que ni siquiera le exigen título de cuarto nivel? En los casos de asambleístas es tener derechos políticos y no tener juicio de alimentos, me parece, y haber cumplido una determinada edad, al menos la mayoría de edad. Pero yo creo que ahí es lo que debemos estar analizando. No es como la última reforma al Código de la Democracia. Por ley tienen que haber más jóvenes. Por ley tienen que haber más mujeres. No es un tema de leyes. No es un tema de género. No es un tema de edades. Con todo el respeto, y no es un tema que sea políticamente incorrecto. Hay que buscar calidad en la función pública. Y esto lo ampliaría no solo a la Asamblea, sino en términos generales. Probidad notoria. Claro. No necesariamente tiene que tener un título de cuarto nivel y no haber hecho ninguna acción pública en su vida, ni haber trabajado. Se graduó de la escuela pasó al colegio, del colegio a la universidad, masterado, doctorado, y no ha salido del aula. No sabe lo que está pasando en la vida real afuera. Tiene otras personas que probablemente, mi caso, tenemos una licenciatura, que es el título académico universitario más básico que hay, pero tenemos una trayectoria de vida que prueba otro tipo de cualidades y de virtudes y también defectos, seguramente, y seguro que sí, pero hay una probidad notoria. Y estoy poniendo mi ejemplo, no por decir que sea probo yo, sino por el ejemplo. Pero sí tiene que haber una trayectoria que avale el por qué llegan a un cargo. Porque si solamente vamos a seguir llegando a los cargos por la bonita cara o porque bailo bonito o en estos tiempos, porque me tomo más fotos con el perro, el gato y el garabato, seguiremos con un problema gravísimo en la calidad de la función pública. Y como le digo, más allá de la pregunta, y perdón haberme ampliado, no es un tema de la asamblea o de las concejalías o de las alcaldías o de las juntas parroquiales o de las prefecturas o de lo que fuere. Claro, Creo eso. que ese es un tema que debe ser repensado seriamente en el Ecuador. Claro, porque eso tampoco quiere decir que el número de cantidad de asambleístas, mientras mayor sea, más desarrollo van a llevar a cada una de sus provincias, porque es evidencia actualmente que no ha sido así. En la cuarta pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral? No sé si nos amplía un poco la explicación sobre esta pregunta. A ver, curiosamente el Ecuador tiene el famoso Código de la Democracia. Este Código de la Democracia determina las condiciones y, y exigencias para conformar un movimiento político, ¿ya? De igual manera plantea las condiciones que se deben cumplir para tener un partido político. Tienen instancias jurídicas distintas, ¿ya? Entonces tenemos, no quiero dar nombres, acá se me van nombres, pero movimientos importantes que el código mismo de la democracia, si se lo cumpliría, determina que luego de haber cumplido cierto número de tiempo, haber cumplido cierto número de votaciones, tiene que elevarse su condición y su característica de movimiento a partido político. Ahí, por ejemplo, eso, el Código de la Democracia, parece que no se ha leído. Nos hemos olvidado de sus artículos.
pero sí se requiere que haya una responsabilidad desde los gestores políticos, como son los movimientos y partidos, para ver quiénes ponen de candidatos, porque lo que estamos viendo ya un par de periodos electorales con estos movimientos políticos e incluso partidos políticos de alquiler, sería que son como los de Airbnb, depende a quién le cuadre la cama esa noche, con ese se queda. No puede funcionar así. Las estructuras políticas, más allá de que sean de izquierda, de derecha, de centro, que tengan una ideología más liberal, más conservadora, más comunista, la que quiera la gente, pero tienen que tener una estructura y hay responsabilidades de formación política, como lo teníamos y lo veíamos muchos años atrás. Podemos cuestionarle a un movimiento o partido político cuando hace formación política porque no nos gusta. Pero esa es la función de un movimiento político, es hacer formación política, consolidar y crear militancia, de forma de ir construyendo sus bases para que en el tiempo esas bases que entraron a los 18, 19, 17 años, ya podemos votar desde los 16, Ujú. con el tiempo en formación de estructura, vayan y lleguen, hablemos de la Asamblea Nacional, y voten como estructura de bloque, por ejemplo, aunque nos disguste el voto, no importa, pero sabemos que la estructura del partido A va a votar en bloque y las decisiones son conjuntas porque hay una estructura ideológica atrás que nos da una pauta. Y lo que vemos ahora es que llegan a la asamblea más rápido que inmediato se desafilian y se convierten en independientes y ya no saben a quién responden, ni al electorado, ni a nadie, sino solamente responden a sus intereses personales y particulares, por no decir otras cosas más políticamente incorrectas. Pero hemos visto esto en la asamblea y esto es lo que más bien también refuerza el deterioro tan grande de la institucionalidad de lo que yo considero es la primera función del Estado, porque es la que construye la normativa, construye las leyes, fiscaliza y, como digo, deberían enterarse también que es una competencia la depuración de las normas. Sí, Rodrigo, también por el tiempo, también vamos a seguir avanzando con las preguntas, que ya estamos en la quinta pregunta que nos dice, ¿está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas? El sistema de áreas protegidas está muy claro en la Constitución, está tipificado en el Código de Ambiente. La ley de recursos hídricos fue declarada inconstitucional este año, en el mes de enero. Está en un proceso de reconstrucción. Yo creo que ahí más bien es un tema de no seguir creando más estructuras, sino tener estructuras que funcionen. Y ya la ley de recursos hídricos, como digo, declarada inconstitucional, ya hablaba de los subsistemas hídricos en función de sus estructuras de cuencas hidrográficas, más allá de las condiciones políticas que tenía la ley previa antes del 2014. Muy Eso, bien. eso suena interesante, pero más bien me parece que es una pregunta de relleno que Mm, suena bien, ujú. pero que ya dentro de la normativa vigente está presente. Claro, habla del subsistema precisamente de protección hídrica. Bueno, en la sexta pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales? El tema de servicios ambientales, confío que vaya por el buen lado, que lo vemos altamente positivo, sea persona natural, persona jurídica, sea comunidad o demás. Yo Ujú. creo que debe tener la posibilidad de lo que pasa en los temas de energía solar, por ejemplo. Si yo genero más energía solar de la que consumo, esa energía solar va en aporte al sistema interconectado. Entonces yo Ujú. termino vendiéndolo. En el caso de los árboles, por ejemplo, si yo siembro árboles, tengo una explotación agrícola, tengo una explotación ganadera, y esta explotación debidamente medido el balance, lo que capta y lo que emite, genera un aporte positivo, yo creo que debería tener un mecanismo de compensación, porque esa compensación intangible para muchos en términos reales, pues tiene un costo para quien la cuida
y a la vez tiene un beneficio generalizado a través de la generación de oxígeno, protección muchas veces de cuencas hídricas cuando hablamos de páramos, o inclusive en las zonas de humedales también hay una protección de zonas que pueden protegerse. Creo que eso es válido y creo que eso debe ser regulado y debe ser parte de los acuerdos internacionales en materia ambiental que están vigentes. Ujú. Ahora, para la séptima pregunta, ¿ya está de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo? Completamente de acuerdo. Perdón la palabra, pero el mamotreto del Consejo de Participación Ciudadana, para lo único que ha servido ha sido para cooptar la participación ciudadana y ejercer un control social a título del gobierno de turno. Ujú. Eso no puede continuar, no debe continuar, no se lo puede eliminar si no es con una constituyente. Entonces restrinjámosle todas las posibilidades viables para que sea participación ciudadana, proceso de impugnación, meritocracia y que sea la Asamblea la que lo revise en un proceso absolutamente transparente. Creo que Mm. por ahí sí debe ir y en último caso la postulación puede ser como es ahorita, que todo el mundo se lanza y tenemos de todo en los 117 candidatos para la Contraloría, que más bien, ¿qué pasa si esta pregunta gana y ya tenemos elegido Contralor cuando estamos en el proceso intermedio? Ahí se me abren otras preguntas. Y creo que Eh, la última en su orden es la que más me gusta, que era la primera en mi orden. Ya. Entonces, en mi orden está la última que dice, ¿está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional? A ver, esa creo que era la misma, aunque los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, el problema es que ahí tengo un problema grave yo. Lo Yo que no creo pasa que esa que, vaina debe existir. claro, arriba dice con eliminar la facultad de designar autoridades y la La octava. facultad de Exacto. designación. Ajá. Y aquí, la forma de elegir los miembros se ha vuelto una forma tramposa. Esto lo evidenciamos en el año que se planteó esta consulta, es del 2017, 2018. Ujú. Y precisamente les decíamos, lo que se está haciendo es un grupo pequeño decide quién puede ser candidato y esos candidatos elegidos por este grupo pequeño son los que se ponen en elección popular. Entonces, cuando alguno de estos candidatos resulta malo, ya nadie es responsable porque el ciudadano es el que votó, pero resulta que fue un grupito el que decidió quién podía y quién no podía ser ciudadano. Ujú. Definitivamente eso tiene que cambiarse, más allá de, como digo, debería eliminarse el consejo. Desde su postura, doctor, ya se han analizado las preguntas, pero también, como le decía, existen estos comentarios de decir sí a unas y no a otras. ¿Qué decir usted también a los electores, quienes van a estar presentes también en estos comicios, que será en febrero de 2023, para que puedan ellos elegir o votar realmente por lo que les va a beneficiar o nos va a beneficiar a nosotros como ciudadanos ecuatorianos? Como lo dije de inicio, históricamente las consultas han servido para eh, definir la popularidad o no de un gobierno en un determinado momento. Creo que estamos en un momento en que el país requiere reformas reales y reformas serias. Yo sí invitaría a los ciudadanos, así como lo hemos hecho en estos pocos minutos, Ujú. analicen las preguntas, Ok. lean las preguntas y hagan la que se llama teoría de juegos. ¿Cuál es la connotación de poner el sí o poner el no? No podemos estar votando por si me cae bien o me cae mal el presidente. Cada consulta, las preguntas, se juega un cambio estructural en las normas jurídicas y esas normas jurídicas nos van a afectar a partir de la consulta y nos van a afectar al futuro. Yo no estoy de acuerdo en el sí en todas, no estoy de acuerdo del no en todas. Ujú. Creo que hay que analizar las preguntas y votar a conciencia. El Más bien me análisis. preocuparían otras que me están haciendo falta, como el tema de los militares participando en el control del narcotráfico, y ustedes están en una provincia fronteriza, el control del contrabando, narcotráfico, minería ilegal, es algo que hay que reforzar, no solamente con militares a mi criterio, sino también con aporte internacional.
Muy bien. Listo, ha sido la intervención del doctor Rodrigo Gómez de la Torre, quien nos ha ayudado desde su postura, lo decía, como analista político, para estas 8 preguntas de la consulta popular que se vienen para los próximos comicios. Agradecemos, doctor, su intervención aquí en el espacio informativo Voces Disidentes de Radio Bacana. Muy gentil a ustedes y un abrazo para el sur del país. Muchísimas Saludos. gracias. Gracias. Así nos vamos ya. No, Cari, estamos ya finalizando esta entrevista. Continuamos con más información. 12 horas 5 minutos.